Hola, hola amigos, qué gusto volvernos a tener en este espacio que es de ustedes. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, de ese órgano que nos da vida y que, pues bueno, sin él, sin la salud de este órgano, creo que nadie puede vivir bien. Así que tenemos un invitado muy especial, el doctor Nelson Amores, que es cardiólogo. Pero antes, Amar, qué gusto volver a compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Katy. De igual manera, es un gusto poder compartir con todos ustedes, amigos, que cada programa nos acompaña. Y en esta ocasión con un tema muy interesante como son las enfermedades cardiovasculares y con un invitado también muy especial. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor, cuéntenos, ¿por qué cardiología? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué cardiología? Bueno, siempre me pareció que el corazón era un órgano complejo, completo, y la investigación en corazón ha avanzado a pasos gigantescos y eso me motivó a seguir la especialidad. Y realmente no tengo ningún arrepentimiento, es un ámbito muy amplio y posiblemente la especialidad donde más se ha progresado en cuanto a tecnología, a diagnóstico y a prevención. Miren ustedes. Doctor, ¿cuántos años de especialista en cardiología? 15 años tengo. 15 años. Bueno, doctor, le hemos invitado a este espacio porque las personas nos han preguntado mucho en nuestras redes sociales y nos han dicho, invitan a un cardiólogo porque hay muchas enfermedades del corazón después del COVID. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, muy cierto. Realmente las enfermedades de corazón siempre han estado en la punta de las que provocan problemas a nivel mundial, tanto de enfermedad cuanto también de muertes, ¿no? De mortalidad. Pero con el COVID se dispararon, incrementaron mucho más. Hay muchos factores que generaron eso, pero realmente con el COVID incrementaron muchísimo la cantidad de gente que enferma del corazón y que muere por el corazón. Que muere por el corazón. Doctor, ¿podría ser no vacunadas? Es un tema complicado, no hay estudios que ya avalen si fueron efectos de vacunas, si fue el efecto de la misma enfermedad, si es el COVID prolongado, tardío, el que está provocando esto, o si simplemente se desenmascaró enfermedades que antes no eran tan investigadas o tan diagnosticadas como ahora. Ya, y si, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, creo que a todos nos dio COVID en algún punto. Antes, después, por ahí unos cuantos habrán salvado, deben ser muy pocos. Ya, ¿qué hacer? ¿Cómo cuidar el corazón? La mejor forma de cuidar la salud del corazón es la prevención. Es la prevención y el diagnóstico temprano. Si bien investigamos mucho cómo tratar la enfermedad ya expresa, necesitamos mejorar en cómo prevenir y cómo diagnosticar tempranamente antes de que haya un problema realmente. Entonces, la prevención es fundamental. Tratar de atacar todos los factores que llevan a que aparezca la enfermedad de corazón. Entonces, ahí están enfermedades que conllevan el daño, ¿no? Como hipertensión arterial, como la diabetes, como el consumo de tabaco, como saber si es que uno tiene una carga genética elevada por padres enfermos del corazón, por hermanos enfermos del corazón y nuevos. O sea, podría ser como hereditario. Totalmente. Muchas de las enfermedades cardíacas tienen un componente genético, más que hereditario, genético. Uno hereda estos genes de nuestros familiares y los expresamos al portarnos mal, al permitir que incrementemos en peso, al estar inactivos físicamente, al tener una carga alta de estrés psicológico, al dormir mal, al fumar y al no controlar bien. Pensar, doctor, todo el tiempo estoy estresada, mi corazón pobre. Sí, es uno de los nuevos factores de riesgo, ¿no? El mal sueño, el estrés, el incremento en el ruido ambiental, vivir en ciudades conglomeradas también se ha visto. El mal sueño, el doctor dijo una palabra mágica, porque hay muchas personas que duermen tarde. Yo duermo 4 horas, malo que lo diga, pero ¿cuánto debo de dormir una persona? Bueno, lo más cercano a las 7 horas es lo ideal, pero al menos que superen las 6 horas es muy recomendado que tengan un sueño. Y claro, de esas horas de sueño que sea un sueño reparador, que no sea un sueño en el que uno se levanta agotado porque ronca, porque se despierta varias veces, porque no es un sueño conciliador.
Y esto, doctor, ¿se puede también aumentar la mala alimentación? La alimentación siempre ha sido un pilar fundamental en el aparecimiento de la enfermedad cardíaca. Comemos mal y no comemos mal por gusto, estamos bombardeados de alimentos inadecuados, con muchos procesados, con azúcares procesadas. Uno quiere comprar algo y todo tiene un dulce añadido, entonces es muy complicado, pero no es imposible comer bien. Y definitivamente al estar bombardeados así, la población en general come mal. Doctor, y hablando de comer, ¿cuál es el alimento que más le acorda al corazón? Yo tengo por ahí que las nueces creo que es, o las que parecen cerebritos, no sé cómo se llaman las nueces, ¿está bien? Estoy bien. Bueno, no hay un solo alimento que realmente sea beneficioso para el corazón. El tomate nos da algo. Sí, bueno, se habla mucho sobre, por ejemplo, los vegetales. En general, todos los vegetales aportan mucho al corazón. El ajo como un apoyo antihipertensivo habla bastantísimo. Los frutos secos con sus antioxidantes para evitar justamente la enfermedad cardiovascular va muy bien. El pescado con la cantidad de omega 3 que tiene también para prevenir enfermedad cardiovascular. Doctor, enfermedades cardiovasculares es igual a enfermedades del corazón. Ya, para que nos entiendan nuestro... No, sí quiero hacer una distinción ahí. Las enfermedades cardíacas hay muchísimas y las enfermedades cardiovasculares se refieren a aquellas enfermedades en donde existe aterosclerosis, o sea, acúmulo de grasa en las arterias del corazón. Y no solo del corazón, sino en todo el cuerpo. Arterias que llevan sangre al cerebro, que llevan sangre a los riñones, que llevan sangre al ojo y que afectan a estos órganos. Los que más se afectan por esto es el corazón, el cerebro, el ojo, el riñón. Y por eso se llaman cardiovasculares, porque finalmente el corazón termina siendo afectado porque no le llega sangre a través de arterias tapadas. Pero cuando hablamos de grasa, doctor, tal vez es un tiempo prolongado en nuestra vida, pero tenemos mucha incidencia o niños que ya nacen con problemas cardíacos. ¿A qué se debe? Totalmente. Entonces la enfermedad cardiovascular sabemos que aparece a partir de cierta edad en adelante, a veces muy tempranamente como 30 años, pero usualmente a partir de los 45, 50 años. Pero no es la única enfermedad de corazón. Hay niños que nacen con una enfermedad de corazón que no tiene nada que ver con la aterosclerosis. El soplo. La cosa es diferente, sí, justamente. Que no sé si es un término médico adecuado, pero así lo conocemos comúnmente. Pero estos niños que nacen con un problema de corazón, la forma de detectarlo es porque escuchamos un sonido normal cuando los examinamos. Mi hija, ese sonido normal es un soplo. Un soplo no es por sí un diagnóstico, sino es un aviso de que algo pasa. Un aviso de que hay que investigar y buscar posiblemente un defecto en una de las paredes del corazón, una válvula que no está funcionando bien o algún otro problema con el cual nació. Doctor, pero a ver, si yo voy a la pediatra y el pediatra a mí me dice, su hijo tiene un soplo inocente, ya. Si uno como papá se tranquiliza y dice, es un soplo inocente, no pasa nada. O así el pediatra me diga, es un soplo inocente. La palabra un cardiólogo ya te alarmo. El soplo inocente se refiere a que existe sonido, pero no hay ninguna enfermedad de corazón subyacente. Es solo un recoveco dentro del corazón que genera que la sangre tenga turbulencia y por eso suena. Pero para llegar a esa conclusión hay que hacer un eco de corazón, una ecocardiografía. Entonces es raro el pediatra o el cardiólogo pediatra que llegue a esa conclusión sin haber primero investigado con más profundidad. Porque eso me dijo mi pediatra, la pediatra de mi hijo. Ya que estamos hablando de niñas, también hablemos de mujeres. ¿Las mujeres tienen mucha más frecuencia de tener enfermedades cardíacas? ¿Hay alguna incidencia en las mujeres? Al contrario, se venía pensando que el hombre tiene más enfermedad cardíaca y por eso un poco dejó de lado la investigación, especialmente en edades tempranas a la mujer. Ahora se ha visto que las incidencias son iguales, tanto en hombres como en mujeres. La enfermedad no hace diferencia. No hace diferencia. Y esa protección de las hormonas femeninas ha quedado un poco relegada por los otros factores que la atacan. Muchas fuman, muchas comen mal, son inactivas y entonces han igualado en porcentajes de enfermedad cardíaca a los hombres. Doc, hablando de las mujeres, menopausia, cuando las mujeres entran en menopausia quizás entran más riesgo o es indiferente. ¿El riesgo está antes o después de la menopausia? Ya en la perimenopausia incrementa el riesgo justamente por la pérdida de las hormonas que las protegen. Pero no solo por eso, la mujer en sí tiene un comportamiento distinto de la enfermedad cardíaca.
Lo que, por ejemplo, un aviso de una arteria tapada de un hombre puede ser un dolor de pecho opresivo que le aplasta el pecho. En la mujer muchas veces es un dolor de espalda o un dolor en la boca del estómago o solo sudoración profusa o solo mareo. Y entonces esos síntomas que no son tan típicos para el hombre, en la mujer a veces hacen que el médico se despiste y no dé con el diagnóstico, ¿no? Entonces le dice, es problema hormonal. Doctor, pero usted dice sudoración profusa y uno cuando está en menopausia es suda en la noche, es terrible. Entonces puedo confundirlo con. Totalmente. He ahí el problema. He ahí lo difícil de diagnosticar. Entonces, ¿qué señales serían las adecuadas o los que nos tienen que alarmar para acudir al médico? Bueno, identificar a una persona que aunque no tenga síntomas tenga un perfil de enfermedad cardiovascular. Sobrepeso, fumadoras, inactivas, como les digo, que tengan ya carga familiar de esos problemas, con una carga de estrés elevado. Y que encima más, aunque no tenga un síntoma en el pecho, pero tenga molestias que son inespecíficas y que uno empieza a darles hacia la parte hormonal, hacia la edad. Primero investigar si a nivel cardíaco realmente no hay ningún problema. O sea, como recomendación, si uno entra en el periodo de menopausia, debería obligatoriamente hacerse un examen cardiológico por si acasito. De hecho, mucho antes. La sugerencia de pesquisaje de enfermedad cardíaca es a partir de los 40 años para toda la población. ¿Personas de antecedentes en familia? No todo, general. Toda la población general. Y con quien tenga enfermedad cardíaca en su familia, incluso más temprano, 35 años ya, al menos una evaluación y un electrocardiograma que aseguren que por ahí no hay nada muy evidente. ¿Cuáles son estas enfermedades cardíacas comunes? Porque tal vez no las conocemos o no sabemos específicamente a cuáles se refiere. La enfermedad cardiovascular, que es justamente esto, ¿no? Las placas de grasa que tapan las arterias, llegan a provocarse en un periodo largo de tiempo de las personas que son hipertensas, de las personas diabéticas, de los fumadores, de quien tienen el colesterol elevado. Entonces, si hay personas que dicen, bueno, a mí yo siempre he tenido colesterol alto y lo asumen como algo normal, abrir los ojos porque esa persona posiblemente está en riesgo de ya tener un problema. Y esta enfermedad cardiovascular es en su mayoría silente. Por muchísimo tiempo no da ningún aviso hasta cuando ya está bien avanzada en la enfermedad. De hecho, muchos infartados cuentan que no sintieron absolutamente nada nunca hasta el día que se infartaron. Doc, ¿cómo se siente un infarto? Bueno, habría que preguntarle a uno de nuestros pacientes, pero es muy variado. La gran mayoría de veces es un dolor, el peor dolor que sienten en su vida, porque es un apretón en el pecho muy fuerte, no les deja respirar, están sudando y tienen una sensación de que van a morir inminentemente, que agrava mucho más el cuadro, ¿no? Claro, porque me imagino que se estresan, que no puedo respirar, me duele, o sea, también el estrés que provoca eso, la desesperación. La típica frase es como si tuviera un elefante encima de mi pecho. Sin embargo, hay poblaciones que lo relatan con mucha diferencia. Las mujeres, las personas añosas, los diabéticos a veces no sienten dolor, solo sienten incomodidad, náusea, ganas de vomitar, sudoración y ese infarto. Nunca sintieron realmente un dolor. Es decir, puede haber atravesado un infarto sin darse cuenta. Sin dolor, sí, o con síntomas muy leves. Algo le molestó, nunca buscó atención y cuando llega una evaluación posterior, un corazón dañado. Si tuve un infarto sin darme cuenta, ¿es probable que se vengan a consecuencia muchos más infartos? Claro, quien tuvo un infarto tiene muchísimo más riesgo de hacer un segundo o tercer infarto que quien nunca ha tenido uno. Y habrá que ver qué consecuencias dejó ese infarto, ¿no? Qué secuelas, qué daño provocó en el corazón, si es que realmente sobrevivió el infarto. Perfecto. Doc, ¿y puedo tener un infarto y no darme cuenta? En estas poblaciones, sí. Por ejemplo, usted, jovencita, no. Seguramente tendría síntomas. Gracias. Pero sí, tenemos personas diabéticas de mucho tiempo de diabetes que se infartan silentemente. No sienten nada, fue un malestar de algún día y pasó. Y ahí está el riesgo. Me imagino que si no me enteré que me dio un infarto y no hice nada después, o no cambié mis hábitos alimenticios o físicos, o no hice algo no sé si hay que tomar medicación después de un infarto, ¿qué pasa? O sea, ¿qué le pasa al cuerpo si no hice nada y tuve un infarto?
Claro, desde luego. O sea, ya de por sí el diabético que debería tener un control con cierta frecuencia, debió haber sido alertado por su médico de que estos son los signos de alarma de un infarto en un diabético, ¿no? Si se siente mal, si tiene náusea, si empieza a sudar profusamente, si ya no tiene la tolerancia a un esfuerzo que antes sí la tenía. Entonces esos avisos ya debió haberlos tenido en la mente. Ya, entonces si soy diabético, soy mucho más propenso también a tener un infarto. Ya, y tengo que prender las alertas y buscar un especialista, hacerme un examen recurrente. ¿Un examen recurrente cada cuánto tiempo? Bueno, eso no hay algo establecido. En la parte cardíaca para un diabético sí se sugiere que tenga una evaluación cardíaca al menos anualmente. Y quien ya tiene algún dato de problema, un poco más de frecuencia. Perfecto. Doctor, hipertensos. Wow, los hipertensos es la población más grande que hay. Acá en las encuestas, incluso antes de la pandemia, ya alertaban de un 20% de la población a nivel de Ecuador hipertenso. O sea, es muy, muy frecuente. Pero lo más grave es que de ese porcentaje hay una buena cantidad de personas que saben que son hipertensas y aún así o no toman su pastilla o no logran las metas que deberían lograr. Y otro porcentaje que son hipertensas sin saberlo. Cuando usted dice las metas que deberían lograr, ¿a qué se refiere? Bueno, si uno le pregunta en general a la población, a los colegas médicos, cuál es la meta del hipertenso, es que tenga una presión arterial bien controlada, o sea, por debajo de 140 la sistólica o por debajo de 90 la diastólica en consultorio. Pero esa meta ahora se queda muy corta. El hipertenso tiene que tener buena cifra de presión arterial, tiene que comer bien, tiene que estar liviano, lo más cercano a su peso correcto. Tiene que estar haciendo actividad de fuerza. Tiene que estar durmiendo lo que mejor pueda. Tiene que tener un buen valor de glucosa, de colesterol, de ácido úrico. O sea, un metabolismo bueno. ¿Y qué papel juegan los análisis de triglicéridos, de colesterol para detectar este tipo de enfermedades que pueden afectar a cada persona? Bastante realmente. El panel que solemos pedir, ¿no? Glucosa y todos los desgloses de colesterol, nos da un aviso de cómo está el metabolismo de la persona. Si están elevados, no necesariamente quiere decir que se va a ganar un medicamento, pero sí está hablando de que esa persona no está comiendo correctamente, no está haciendo la actividad física que queremos, o tiene una carga genética muy potente que le está motivando que tenga un colesterol ácido. Es decir, las personas, ¿qué hábitos debemos implementar en nuestro día a día, en nuestra vida para evitar estas enfermedades cardiovasculares? Si yo podría enumerarlos, 1, dejar al máximo los azúcares. Cosa bien difícil hacer porque estamos bombardeados de cosas dulces. 2, tratar de minimizar la cantidad de harinas que uno consume cuando ya no lo va a usar como combustible, o sea, en la tarde, al final de la tarde y en la noche. Ese pancito de la tarde. El café con pan de la noche nos está complicando la salud. Pero nos hablan a veces del pan integral. ¿Nos ayuda a algo o definitivamente no? Es una buena opción si uno quiere dar un poco más de fibra por el tema digestivo, un poco más sano, pero finalmente no es una opción de merienda. Perfecto. ¿Hasta qué hora debería comer? Bueno, eso depende mucho de la persona, pero 4 o 5 de la tarde, por encima de esa hora, uno ya no tiene una actividad que queme demasiado combustible, porque los carbohidratos son combustible, entonces uno los consume para quemarlos en el día. Y en la noche entonces ya 5 en adelante ya no. Doctor, usted dijo actividad de fuerza. No importa la edad. Para nada. Mientras a todas las edades y dar incluso más fuerza en las personas que están empezando a superar los 50, 60 años, que tengan actividad de fuerza. Posiblemente en edades más tempranas la juventud del músculo hace que sea menos indispensable. Pero conforme pasa el tiempo, por encima de los 40 años, perdemos músculo y ganamos grasa, sí o sí. Y la forma de evitar eso es haciendo actividad de fuerza, por encima de la actividad aeróbica. Eso ya está determinado y hace poco salió un documento de la Sociedad Estadounidense, justamente de actividad física, que da más potencia a la recomendación en actividad de fuerza. Y si ya llegamos a este punto, ¿cuándo se empieza allá a meditar? ¿O cuáles son las evidencias que tiene el médico para poder meditar? Bueno, medicamos por enfermedad cardíaca
Por ejemplo, el hipertenso tiene que usar sí o sí un medicamento y eso en mayor o menor medida siempre acompañará al 98% de los hipertensos un medicamento. Si es que hay alto riesgo de que exista enfermedad cardíaca, entonces sí requiere un medicamento para el colesterol. No necesariamente por tener un valor alto ya se gana un medicamento. Hay que hacer un análisis a ver si esa persona realmente lo requiere. Y si es que tiene enfermedad cardíaca ya establecida, o sea, su corazón ha sufrido por falta de flujo de sangre, ahí sí se complica la cosa y va a requerir posiblemente no uno, sino algunos medicamentos. Y avanzando un poquito más, ¿en qué momento ya se requiere una cirugía cardíaca, doctor? Hay casos en los que determinamos que las arterias están a punto de taparse. Aún nada de taparse, pasa la sangre pero por un espacio muy pequeñito y están al borde de un infarto. En ese caso sí hay que llevar a la persona a un procedimiento invasivo. Primero no una cirugía, sino un cateterismo cardíaco. Un buen porcentaje de casos pueden ser solventados a través de un cateterismo cardíaco. Un cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo pero que no llega a ser una cirugía, en el que funciona en una arteria y a través de esa arteria de la ingle o de la muñeca llegan al corazón con tubos plásticos que se llaman catéteres y inyectan un líquido especial en las arterias que lo permiten sean visibles en rayos X. Y ahí ven en dónde están las zonas de taponamiento. Y si es que es factible, ahí mismo los destapan. Los destapan con unos dispositivos pequeñitos que se llaman stents. Son como mallas metálicas que permiten abrir la arteria. Todo esto es del momento del cateterismo. ¿No quedan alojados en nuestro cuerpo estos tubitos de eso? ¿O si queda Lamentablemente quedan alojados. Sí, dejamos milímetros de metal, pero ahí quedan alojados. Pero con eso ya se soluciona, no se van a volver a tapar. Se van a volver a tapar. Solucionan en ese momento el problema, dan una solución hasta que la persona haga cambios en sus hábitos que eviten que se vuelvan a tapar. Pero sería un error pensar que porque me destaparon una arteria yo puedo seguir tener quiera. La vida que tenía, puedo seguir comiendo lo que comía, puedo no hacer actividad física, no pasa nada, o sea, es un cambio provisional para el cambio que tengo que hacer en mi vida. Totalmente. Doctor, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Es una enfermedad grande y compleja que abarca a muchas personas en las cuales alguna enfermedad llevó a que su corazón se dañe. Y el corazón ya no tiene la capacidad de bombear sangre con normalidad a los órganos y el cuerpo ya no logra abastecerse con ese bombeo del corazón. Entonces a veces es porque el corazón está débil, no logra un bombeo enérgico como antes. Hay veces que sí tiene esa energía, pero ya no tiene la elasticidad. Es rígido, no se logra llenar de sangre. O sea, no hace esta acción. Claro, a veces que el problema es cuando bombea no tiene fuerza. Y hay veces que sí tiene fuerza, pero cuando debe abrirse para recibir más sangre, no puede porque Ya, y en el cuerpo, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad? ¿Cómo reacciona el cuerpo? Los síntomas típicos de insuficiencia cardíaca son el cansancio. Se fatigan, les falta aire al hacer actividad física. Se hinchan las piernas. O subir una escalera, por ejemplo. Justamente, suben una grada de su domicilio y no pueden lo que antes sí podían. Tienen que parar en la mitad de la grada a tomar aire. Es un síntoma. O antes caminaban tranquilamente 5 o 6 cuadras al trabajo y ahora tienen que hacerlo o más lento o con paradas para poder avanzar. Ya, ¿y tiene solución? Tiene solución en una buena cantidad de casos. Podemos estabilizar a la persona. Muchas veces no podemos devolver un corazón nuevo, el daño que existe queda, se logra mejorar en algo, pero podemos aliviar bastante los síntomas con los medicamentos que tenemos actualmente. ¿Cuál es la frecuencia, doctor, en nuestro país y en Latinoamérica de las enfermedades cardíacas? Es desconocido, tenemos pocos datos, sabemos datos de mortalidad, por ejemplo. Si uno suma la cantidad de muertes que hay por enfermedad cardíaca de las arterias del corazón y le suma a lo mismo pero en el cerebro, o sea la cantidad de eventos cerebrovasculares por la misma razón, porque tienen arterias tapadas en el cerebro, están sumando como el 20% de todas las muertes generales. Doctor, y a nivel de consulta, ¿qué es lo que usted más ve en la consulta? Personas con justamente lo que llamamos cardiopatía isquémica, o sea un corazón que se está dañando y se sigue dañando porque las arterias no llevan sangre al corazón.
¿Y qué avances científicos existen hoy para este tipo de tratamientos? Bueno, hemos avanzado mucho en el diagnóstico. Por ejemplo, ahora tenemos formas de diagnosticar esto de manera mínimamente invasiva. Estudios como una tomografía del corazón no requiere que se ingrese en el cuerpo, sino a través de una imagen se pueden ver las arterias y se puede hacer un diagnóstico. El cateterismo y todo lo que se puede hacer en el cateterismo es una maravilla porque ha evitado que muchos pacientes deban ir a una cirugía de corazón abierto. Y claro, aún así, muchos pacientes deben ir a cirugías, pero que han mejorado mucho sus técnicas y tienen excelentes resultados. Sumado a esto, fármacos nuevos, más amigables, más efectivos, que ayudan al manejo de problemas de corazón. Doctor, usted dijo una palabra que mucha gente le tiene miedo, que es fármacos. Ya. La gente dice, no me quiero medicar, no quiero tomar pastillas o no me gusta. ¿Qué tanto el fármaco puede ayudarme a tener un mejor estilo de vida si ya tengo una enfermedad diagnosticada del corazón? Lo más común, donde suele más expresarse eso, es en el hipertenso. El hipertenso es una persona que no siente nada. La hipertensión es silente y por lo tanto no tiene síntomas y no les gusta que reciban una receta de un fármaco cuando ellos no sienten nada. Porque antes del fármaco no sentían nada y luego del fármaco siguen sin sentir nada. Entonces no ven una mejoría. Lo que mejora son los parámetros de la presión arterial. Pero hay que entender que sin el apoyo farmacológico, en unos años va a tener una complicación grave. Se va a dañar su corazón, se va a dañar su riñón, va a terminar posiblemente en diálisis, va a tener un evento muy grave. Y en ese momento, no solo que su vida y su salud peligran, sino que ya no será un fármaco, serán 4 o 5 medicamentos. Entonces, posiblemente lo que nos falta es conversar más con la persona. Concientizar a la ciudadanía de que si eres hipertenso tienes que tomar medicación, que quizá en este momento te sientes súper bien, pero que si no tomas la medicación a largo plazo te va a traer cosas fatales como lo que acaba de decir, diálisis. Diálisis es terrible. Sí, es una condición muy... Y hablando de eso, doctor, ¿cuál es el error común que usted encuentra en pacientes, en la gente que cometemos en cuanto a salud cardiovascular? Pensar que el medicamento es la solución al problema. Ese es uno de los mayores problemas. Creen que tomando religiosamente su medicamento para la presión ya se ha solventado el problema. Y no pensar o no hacerse eco de las recomendaciones de alimentación, de actividad física. Lo hacen por temporada, no se asustan en alguna evaluación, hacen un mes y luego lo dejan de hacer. Comen bien un mes, lo dejan de hacer. Hace el siguiente control. Doctor, yo le hice una pregunta hace rato, le pregunté ¿qué alimento me ayuda al corazón? Ahora le pregunto lo contrario. ¿Cuál es el peor alimento que más daño le podría hacer al corazón? El azúcar. El azúcar es necesario le reformulo. Hay alimentos indispensables. Por ejemplo, el hipertenso le tiene terror a la sal. Pero realmente la sal es un compuesto necesarísimo, indispensable para la vida y no debemos dejar de comer sal. Lo que hay que hacer es no abusar de la sal. En cambio, el azúcar es totalmente dispensable. No se requiere para beber azúcar. ¿Y entonces podemos encontrar el azúcar bueno? El azúcar bueno, el mismo cuerpo lo genera, pero está en las frutas. El azúcar bueno está realmente en las frutas, ¿no? Y en algunos vegetales que tienen algún componente dulce, ¿no? Por ejemplo, la remolacha, por ejemplo, el camote, ¿sí? Doctor, de ahí va. Y bueno, sabemos que vivimos en una sociedad llena de azúcar, porque todo tiene azúcar. Y el ser humano está acostumbrado al azúcar. Yo, por ejemplo, no tomo mi café sin azúcar. Ya. ¿Cómo puedo reemplazar eso? ¿Miel podría ser o no? No, realmente es como dejar de fumar. Hay que hacerlo lo más tajante posible. El azúcar tiene un nivel de dependencia en la persona que es muy similar a la nicotina, que es muy similar a la cocaína, a las drogas, en la que uno cuando no come algo dulce se parece que le falta algo. ¿No? Sí, pero es dejar de consumir durante un tiempo, 3, 4 semanas, y ya no es tan indispensable realmente. Entonces la forma es sustituir, por ejemplo, por fruta.
evitar totalmente el azúcar con el estómago vacío. Eso es una de las cosas que más se debe hacer. Cuando uno ha comido nada varias horas, lo peor que puede hacer es comerse algo dulce. Eso genera un daño terrible a las arterias del cuerpo. Y es lo que generalmente hacemos. Claro. Pero también la fruta, ya al momento de hacerla jugo, no tiene la misma buena azúcar que tendría. Sí, realmente es una pelea con los pacientes. Llegar a que consuman más bien agua como un acompañante líquido a las comidas y que la fruta no la hagan jugo, sino se la coman, ¿no? Porque a veces uno extrae la pulpa, que es lo más beneficioso de la fruta, y se come solo la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Doctor, ¿y 3 consejos claves que usted nos podría dar para cuidar nuestro corazón? Bueno, me hago nuevamente eco y recalco. Azúcares al mínimo en el día a día. Pero díganos que sí. Por ejemplo, el entorno social es muy importante y por eso es importante la individualización de cada persona. Si se va a un cumpleaños, ¿cómo no se va a comer el pastel? Si sale con la familia, ¿cómo no se va a tomar un helado? Pero en el día a día, a minimizar el azúcar. Y en la noche a consumir más bien porción de proteína con vegetales, que es una cosa bien complicada de hacer. Es fácil decir, pero es complicado. Segundo, actividad física de fuerza. Doctor, hoy está muy de moda, lo están haciendo ayunos prolongados. ¿Cómo podría afectar eso también a nuestro corazón? Hay poca evidencia científica sobre el ayuno prolongado en la prevención de enfermedad cardíaca. Entonces, incluso gente sana no se tiene evidencia de que realmente eso sea beneficioso. Hay estudios experimentales más bien a nivel de animales, que es un poco en lo que se basan las recomendaciones de quien se apoya en esto. Pero definitivamente en quien ya tiene enfermedad cardíaca no está indicado hacer ayunos prolongados intermitentes. Ahí sí se requiere una individualización, ver varios parámetros, cómo está su peso, cómo está comiendo, cuál es su entorno, y ahí sí tratar de estructurar una dieta buena. Perfecto. Doctor, yo he escuchado mucho del marcapasos. ¿Qué es el marcapasos? Bueno, el marcapaso viene a hacer la terapia para otro tipo de enfermedades, ya no las cardiovasculares, sino enfermedades en las que el sistema eléctrico del corazón, porque el corazón es como una casa, tiene paredes por un lado, pero también tiene cables de luz por dentro que hacen que funcione ese corazón. Cuando ese sistema de cables de luz, nervios, han dejado de funcionar, el corazón puede tornarse muy lento. Debería tener una rapidez normal que va en reposo entre 60 a 100 latidos por minuto. Y si hay ese daño, se tornan muy lentos, 40 latidos por minuto, 30 latidos por minuto, y la persona por esta lentitud puede desmayarse y perder la conciencia, caerse al suelo, golpearse, ¿no? Entonces, el marcapaso viene a ser la solución a estos problemas, cuando el corazón está muy lento, con la intención de que no se desmaye y no tenga un accidente por el desmayo. ¿Y existe, doctor, el trasplante de corazón? Totalmente, sí. ¿En qué casos se tiene que ya llegar a ese punto? El trasplante viene a ser la terapia final para quien tiene insuficiencia cardíaca. Un corazón muy dañado, muy debilitado, en las que los fármacos no han logrado ya compensar y está la persona muy limitada en sus actividades porque se cansa por todo, porque se hospitaliza cada rato. El trasplante viene a ser una opción. No es para todos, es para casos escogidos. Y en nuestro país específicamente, esa opción de obtener un corazón para que me trasplante, ¿cómo es? ¿Estamos listos para eso? Lo estamos haciendo, se está haciendo. Guayaquil tiene un plan más estructurado que Quito, pero aún así estamos bastante más atrasados que el resto de la región en trasplante cardíaco. No tenemos un programa fuerte aún, pero es algo que se tiene que seguir mejorando y mejorando. Se requiere que una red pública lidere esto y eso es lo que todavía estamos pendientes. Hoy la mayoría de los ciudadanos somos donantes universales. ¿En qué ha apoyado esto para, por ejemplo, específicamente en los trasplantes de corazón? Bueno, bastante, porque realmente la única forma de adquirir un corazón es a través de una persona que ha fallecido, que ha hecho muerte cerebral, y podemos extraer aún órganos vitales. Entonces, en esas personas que no han dado ninguna negativa a esto, se puede extraer la parte cardíaca, riñones y demás cosas. Y entonces ahí es donde uno consigue un donante
para un corazón. Claro, es decir, la muerte únicamente tiene que ser cerebral. El resto del cuerpo todavía sigue con vida, digámoslo así. Así es, exactamente. Doctor, tengo una pregunta. Si soy una persona que como bien, que hago ejercicio, que duermo bien, ¿tengo el riesgo igual de tener un infarto? Es una excelente pregunta porque el riesgo de infartarse viene a ser mucho menor, ¿sí? A menos que haya genes que estén condicionando esto con mucha fuerza. Sin embargo, se ha oído, y ahora con las redes sociales tan a la mano, se oye de mucha gente que fallece, muchos deportistas que mueren, por ejemplo, al hacer una actividad física, y claro, dicen, le dio un infarto, y muchas veces no son infartos, se llama muerte súbita, y esa muerte súbita no siempre obedece a que se le tapó una arteria del corazón y provocó un infarto, sino que tenía otro problema del corazón que pasaba desapercibido y que se activó en ese momento. Y que quizá por tener una buena vida, una buena alimentación, hacer ejercicio, tener un estilo de vida adecuado, por decirlo así, se descuidan de esa parte. Sí, justamente. En especial hay una población que nos preocupa, que son los deportistas. Los deportistas, especialmente aquel deportista que no es el profesional, pero es de competencia, está compitiendo, muchas veces se considera que es una persona sana, está en buen peso, hace actividad, come bien. Controlada frecuentemente. Y con cierta frecuencia vemos personas que en una maratón fallecen, en una carrera fallecen, haciendo un entrenamiento hacen una muerte súbita que pudo haberse evitado. Con un partido de fútbol ha pasado también. Así es. E incluso en profesionales sucede, porque a veces es complicado identificar esas enfermedades. Pero un buen porcentaje de ellas sí las podemos identificar. Entonces, estas personas que hacen deporte de competencia, aunque sean amateur, sí deben tener una evaluación antes de continuar con sus entrenamientos. Perfecto. Doctor, ¿qué les recomendaría a las personas que no tienen acceso a ir a una consulta cardiológica, que quizá por su situación económica no pueden llegar a un cardiólogo, pero quieren de alguna forma cuidarse? Ya nos dijo el azúcar, ya nos dijo muchas veces el azúcar, ya, ¿no? El azúcar. Ya, pero más allá del azúcar, y que no puedo hacerme una evaluación porque no está en mi capacidad. ¿Ya? ¿Qué hago desde mi espacio? Bueno, conocer cuáles son los factores que van a llevar a que se enferme del corazón. Entonces ya la alimentación la hemos topado, el ejercicio físico lo insisto más, en la cantidad de estrés que puede una persona manejar, en las horas de sueño que puede tener. Pero más allá de que pueda combatir esos factores, sí o sí, alguien le tiene que tomar la presión arterial. No tiene que ir a cardiólogo especialista y gastarse una consulta costosa, pero puede ir a un centro de salud donde una persona le haga una buena toma de presión arterial y le diga si está bien o si es que hay algún signo de que debe profundizar más. Doctor, ¿vivir en ciudades de altura también es un índice de riesgo? No, realmente no se ha estudiado que haya más problemas cardíacos en ciudades de altura que a nivel Porque ya que hablamos del deporte, recuerde que siempre nos dicen, no, es que Ecuador gana porque siempre nos hace jugar y eso nos afecta al corazón. Eso es lo que dicen los deportistas. Bueno, pero es más que nada por la condición de diferencia de presiones de oxígeno, ¿no? Acá estamos acostumbrados a manejar poca presión de oxígeno y ya la toleramos bien. En cambio, aquí en Centro Nado, siempre en la costa, acá le va a faltar el aire, ¿no? Pero no, realmente no hay una diferencia en el funcionamiento cardíaco. Perfecto. Estamos felices de que nos hayan acompañado en este programa. Estamos felices de que aquí en este espacio es para ustedes y que especialistas como el doctor nos acompañen en cada programa de Vive Más Salud. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Este espacio es suyo, esperamos poderlo tener nuevamente aquí. Y doctor, si una persona nos ve ya y esta información que usted les dio, les sirvió, ya hicimos bastante. Ámbar. Así es, doctor. Pero por último, todos quienes lo están viendo, ¿qué pueden empezar a hacer desde hoy, desde mañana, en cuanto a su salud cardiovascular? Actividad de fuerza. Consíganse 2 mancuernas, prendan YouTube, pidan una sesión de mancuernas de 20 minutos y síganla. Eso les cuesta muy poquito. Mancuernas son estas cositas. Las pesas de cada mano, ¿no es cierto? Ah. Eso lo pueden hacer en pijama,
al despertarse o antes de acostarse no tienen que inscribirse en un gimnasio, no tienen que gastar en entrenador. Uno prende Con 20 minutos os dice... una guía, sí, de fuerza. Y con eso le han dado varios años más, que realmente lo que uno quiere es que la población envejezca, pero no envejezca mal, sino tengan un buen envejecimiento. O sea, que lleguen a los 80, 90, 70 años, pero en perfectas condiciones. Es la es necesitarle. Cómo lo llegamos y cómo vamos aceptando esta edad es la diferencia. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Doctor, gracias por acompañarnos en este espacio, pero cuéntanos a nuestros amigos dónde lo podemos encontrar, cómo lo podemos llamar, cómo está en redes sociales y a qué número de contacto pueden solicitar una cita. Bueno, yo estoy en los consultorios médicos Pichincha, en la 20 y 9 de octubre, al número 098-711-7822 y en redes sociales como Dr. Amores Cardio. Entonces ya saben, amigos, aquí abajo van a salir las redes sociales del doctor, el número de contacto. Si usted necesita una evaluación cardiológica o tiene antecedentes en su familia o todo lo que ha escuchado en este podcast, es hora de llamar al especialista. No esperemos a que nos pase algo, a sentir algo. En la prevención está la salud de nuestro cuerpo. Gracias por acompañarnos en este podcast que es de ustedes. Buenas tardes o buenas noches, no sé, depende de dónde nos estén viendo.